Palabra, pero tenemos en pantalla al director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, Arturo Moscoso. Buenos días también, profesor, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Quisiera preguntarle a usted precisamente sobre esto, sobre la labor de los gobiernos extranjeros en el apoyo a lo que está sucediendo hoy en Ecuador. ¿Qué le ha parecido a usted la respuesta? ¿Cómo se tiene que avanzar en esa línea? Buenos días. Buenos días, Lucía, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, es importante el apoyo internacional porque esta es una guerra que no es solo del Ecuador, ¿no? Es una guerra que está presente en todo el continente y que en mayor o menor medida nos afecta a todos los países, ¿no? Entonces, el apoyo que pueda dar sobre todo Estados Unidos y otros países de la Unión Europea a la lucha que se está llevando a cabo en el país, pues es importantísima, ¿no? Yo creo que ya ha arrojado frutos, sobre todo en el caso Metástasis, ¿no? Este caso que ha revelado la penetración del narcotráfico y el crimen organizado dentro de altos niveles en la institucionalidad ecuatoriana. Creo que mucho tiene que ver el trabajo que haya podido hacer justamente las autoridades de Estados Unidos investigando estos hechos. Y esperemos que pues esta ayuda se concrete en elementos efectivos para el combate de esta guerra que ha sido declarada por el presidente frente a la violencia inusitada que estamos viviendo en el país, ¿no? Claro que sí. Violencia inusitada sin precedentes, se ha dicho en la prensa en la jornada de ayer, respecto de otros escenarios en los que estuvo el crimen organizado, el narcotráfico, también por su lado presente en otros países. A su juicio, ¿existe algo que se compare con lo que se está viviendo en Ecuador hoy? Y se lo pregunto en el contexto no solamente para etiquetar, ¿no es cierto?, sino que también para saber si existen las condiciones previas que nos permitan señalar cuál es el camino para poder enfrentar. No, Lucía, en Ecuador no hemos vivido este tipo de violencia nunca, ¿no? Una violencia que venga desde pandillas y grupos delincuenciales, desde el crimen organizado, no ha sucedido jamás, a estos niveles al menos, y esto justamente obedece a una serie de causas, ¿no? Empezando por la permisividad que se les ha dado a estos grupos para penetrar en el Ecuador, la supuesta rehabilitación de miembros de bandas que evidentemente vemos que no han servido de nada, sino que simplemente se vayan posicionando dentro de los diferentes estamentos institucionales del país. Y pues claro, ¿no? Con una inefectividad de los gobiernos para combatir y para poner freno a esta peste que es el crimen transnacional, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto realmente de inflexión en donde, como decía antes, el presidente se ha visto obligado a declarar la guerra prácticamente a estas bandas delincuenciales, Profesor, a fin de que convertir en objetivos militares, ¿no? Pero usted podría hacer un parangón, por ejemplo, con algunos otros episodios en América Latina que pudieran dar algunos horizontes respecto de cómo abordar este problema. Por ejemplo, se le ha comparado en ciertos puntos con el caso de Pablo Escobar, en Colombia, con lo que se vivió en Perú en alguna época. ¿Qué cosas tienen de similar y qué cosas a su juicio se diferencian completamente y nos mostrarían un escenario distinto y nuevo? Bueno, hay que tener cuidado porque vivimos en otros tiempos, otros elementos, la tecnología es diferente, la forma de penetrar, la forma de cruzar información de estas bandas organizadas es diferente. De lo de Pablo Escobar han pasado varias décadas. Hay similitud en cuanto a esta guerra declarada que hizo Pablo Escobar al Estado colombiano y la respuesta que le dio el Estado colombiano. Quizá algo con México. Pero no es igual, ¿no? Creo que cada uno tiene sus particularidades y en base a eso hay que trabajar, ¿no? Entonces yo no creo que hay recetas preestablecidas para abordar este problema. Creo que el Ecuador es un país muy particular porque además no es un productor de droga, es un centro logístico, se ha convertido en un centro logístico para las diferentes bandas narcocriminales. Y pues esas particularidades lo diferencian de otros casos, ¿no? Sí, y a su juicio, sobre las medidas que ha iniciado o que ha impulsado el gobierno de Noboa, ¿cuáles son aquellas que le parecen que están en el camino correcto para la urgencia,
pero a su vez también cómo es importante, a su juicio, complementar esas medidas con otras más sistémicas e integrales que permitan que la intervención sea de más largo plazo. Bueno, en primera instancia, Lucía, lo que vemos es que ha habido una inefectividad en el Estado en todos los niveles de seguridad, ¿no? Y de controlar la violencia. La inteligencia ha fallado, el control de las cárceles ha fallado, no tenemos presencia del Estado en varias ciudades del país en donde la violencia campea y las bandas criminales manejan las cosas a su antojo. Claro, y frente a esto el gobierno se ha visto un tanto arrinconado, ¿no? A convertirlos justamente en objetivos militares, lo que por un lado es positivo porque los militares pueden entrar ya a controlar justamente el orden interno, que era un tema que estaba en discusión siempre en el país y que incluso en una consulta popular se pretendió incluirlos, pero que ahora el presidente ha hecho una especie de bypass a través de esta declaración de conflicto armado no internacional o interno, y que pues tiene que ir acompañado. O sea, lo peligroso de eso es que esta gente empieza a ser reconocida como grupos beligerantes sin que cumpla esas condiciones, claro, o las condiciones que el derecho internacional humanitario establece para estos grupos, ¿no? Pero además de eso hay otras medidas que hay que tomar, sobre todo en el tema de educación, en el tema de cómo estamos manejando la entrada o sea, más bien dicho, el tema de la cultura política en el país y cómo vemos a la democracia y cómo vemos las instituciones, la corrupción, etcétera, ¿no? Hay una serie de otros factores que no son necesariamente que se deban combatir con fuerza militar o con fuerza policial, sino que se deben abordar de forma sistémica, como tú has señalado, ¿no? Claro, claro, muy importante eso, tomarlo en cuenta. Además, es bien relevante también lo que usted señalaba sobre la declaración de conflicto armado interno y la consideración de grupos beligerantes bajo esa categoría que pudiera en algún momento significar una complicación para el propio gobierno o para el propio Estado de Ecuador. Ahí es bien importante que las medidas efectivamente no vayan solamente acompañadas de declaraciones que pueden sonar más fuertes, sino que de cosas concretas que puedan ayudar a mantener la calma, que hoy al menos vemos a esta hora cuando son las 8:30 en la ciudad de Quito, acompañado esto de un relato como el que escuchábamos del secretario de Comunicaciones y Surieta también, que busca calmar a la población. Muchas gracias, profesor Arturo Troncoso, director de Relaciones Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador. Muchas gracias, César García, también. Seguimos en contacto en cualquier momento. Tú, cuando tengas alguna otra autoridad o quieras hacer un llamado de urgencia, por supuesto, volvemos contigo. Muchas gracias a ambos y con esa información, mientras tanto, nos vamos a una primera pausa y estamos rápidamente de regreso aquí en DNews.